Oremos, hermanos. Muchas gracias, Padre, porque podemos estar de nuevo en tu presencia para escudriñar tus escrituras. Gracias, Señor, porque este tema que vamos a ver hoy, que vamos a comenzar, también nos va a mostrar cómo se fue formando tu palabra. Y es por eso que queremos recordar siempre que el libro que tenemos en nuestras manos es un milagro tuyo, un milagro que se fue formando a través de los años y que tú has inspirado a hombres y mujeres para escribirla. Por eso, gracias por este tiempo juntos. Pedimos que aún otras personas que pueden estar entrando o llegando, Señor, para conectarse, que también tú las bendigas a cada una y que tú nos bendigas en este tiempo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir pantalla y así de esa forma pues vamos a poder ir entrando en el tema que tenemos hoy. Yo espero que podáis estar viendo bien, que me veáis bien a mí, que veáis bien el PowerPoint y que esta configuración nueva pues que no trastoque nada de lo vuestro. Pero como tampoco os veo ahora, pues espero que todo vaya bien. Bueno, como veis, el tema este, que es muy apasionante, es cómo se formó la Biblia, ¿no? No creamos que la Biblia cayó del cielo, así como un libro hecho, o que la Biblia que Dios inspiró, pues la inspiró en español o en otros idiomas, sino que, como vamos a ver hoy, la inspiró a los escritores que escribieron en sus lenguas, en hebreo, en arameo y en griego. Eso lo vamos a ver después. Pero es un tema muy interesante porque nos va a ayudar a comprender cómo se fue formando todo, tanto desde las primeras escrituras, como vamos a ver hoy en una introducción, como también los distintos manuscritos y las cosas que se fueron compilando poquito a poco. Entonces voy a ir compartiendo con vosotros y lo vamos a ver esta asignatura o esta materia, este estudio, de la siguiente forma. Vamos a estar pensando en la Biblia como si fuese un ser humano. Entonces, si Dios quiere, vamos a ver 9 clases y vamos a estar terminando más o menos a mediados de junio, ya para dejar el verano libre de nuevo. Entonces vamos a estar viendo, pensando en la escritura como si tuviera un periodo de gestación, como un bebé que se está formando, y ahí vamos a ver la escritura. Luego vamos a estar viendo también lo que tiene que ver con el nacimiento, y ahí vamos a estar viendo diferentes manuscritos que hemos encontrado o que han encontrado en los últimos años. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la palabra de Dios, cómo se va escribiendo con otros manuscritos más. Luego vamos a ver cómo la Biblia llega a una etapa de niñez. Todo esto es algo que yo me imagino para que podamos comprender un poquito mejor cómo se fue formando. No estamos diciendo que la Biblia estuvo en pañales y que luego es una Biblia vieja ni cosas así. Es simplemente algo que nos puede ayudar como una metáfora a comprender un poquito más su desarrollo, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver también su adolescencia, lo que tiene que ver con las variantes textuales, es decir, hay muchísimas variantes en el texto bíblico, pero sin embargo ninguna de esas variantes, como vamos a ver, afecta en nada a la doctrina. Todas las variantes que puede haber de diferentes textos escritos, porque como vamos a ver, antes no había fotocopiadoras ni había impresoras, entonces eran los escribas los que tenían que copiar a mano, una por una, todas las versiones de las escrituras, ¿no? Entonces ahí salen diferentes variantes, pero ninguna afecta a lo que es la doctrina. También vamos a ver luego la juventud de la Biblia, cómo nos vamos a encontrar con el texto del Antiguo Testamento. Luego llegamos a la adultez, donde ya el canon se completa, los 66 libros de la Biblia. Vamos a ver también la madurez de la Biblia y vamos a ver qué pasa con los libros apócrifos o también llamados deuterocanónicos y por qué no se incluyen en la Biblia y por qué los incluye la Biblia católica y no los incluimos nosotros los evangélicos. Y luego terminaremos
más o menos pensando en la Biblia pues como un ser humano que termina en su etapa de vejez, pero sin embargo, a diferencia del ser humano, no termina, sino que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si Dios quiere, vamos a ir viendo estas etapas en estas 9 próximas clases, y hoy entonces vamos a comenzar con la primera, que sería la gestación. Ahora, antes de comenzar hablando yo, quiero poneros un vídeo de unos poquitos minutos que resume muy bien lo que es la formación de la Biblia. Entonces yo pido que estéis atentos, porque a lo mejor van pasando los minutos y puede que se alargue un poco el vídeo, solamente son 5 minutos me parece, pero es muy interesante comprender esto y ya luego entraremos a hablar en más detalle de todo esto, ¿de acuerdo? Así que ahí os lo pongo. Los más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. Y ellos consideraban estos escritos
escritos como parte de las Escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento, y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Muy bien. Yo creo que con vídeos como este podemos comprender muy bien, de una forma muy breve y también divertida, cómo se fue formando la Biblia. De hecho, yo os animo a entrar en la página Proyecto Biblia o The Bible Project, que se llama en inglés, pero la hay en castellano también, porque ahí tiene muchísimos vídeos, tiene vídeos de cada libro de las Escrituras donde te lo explica con imágenes y de esta forma, como acabamos de ver, muy bien todo lo que es la Biblia, de una forma muy exacta, muy bien doctrinalmente y también de una forma divertida. Por eso que a veces, ya no es la primera vez, como sabéis, que os pongo vídeos de esta página web y es muy bueno, son vídeos muy buenos. Vale, entonces lo que vamos a hacer hoy es comenzar a ver dónde comienza la escritura. Vale, vamos a ver la gestación de la Biblia, porque antes de escribir algo de la Biblia tenemos que ver algo de lo que es la escritura. Por ejemplo, en esta foto que tenéis aquí, esto es una escritura cuneiforme de los sumerios. Esta es prácticamente la primera escritura que se conoce del ser humano. Y esta es la escritura que se hacía en Mesopotamia, 3000 años antes de Cristo. Si vamos viendo alguna otra escritura, encontramos también algo que se conoce como la inscripción proto-sinaítica, es decir, antes del Sinaí ya encontramos, por ejemplo, cómo se escribía de una forma alfabética sobre la roca. Y esta inscripción proto-sinaítica se ha encontrado a 80 kilómetros del monte Sinaí. Entonces, podríamos hablar mucho de escritura que no tenga que ver con la Biblia, pero lógicamente nos vamos a enfocar más bien en aquellas cosas que tienen más que ver con la Biblia. Aunque, por supuesto, antes de la Biblia ya se escribían cosas, ¿de acuerdo? Ahora, los primeros soportes de la escritura. Vamos a ir viendo en esta clase de introducción cómo antes no teníamos o no tenían la Biblia en papel, o, lógicamente, no tenían la Biblia como la tenemos hoy en tabletas digitales o en el ordenador, etc. Entonces, uno de los primeros soportes que se comenzó a usar para la escritura fue la piedra. Os pongo aquí, tal vez os suene, la estela del código de Hammurabi. Este rey de Babilonia mandó construir esta estela que está escrita sobre basalto negro. Y fijaos, tiene 2 metros 25 centímetros de alto y tiene 50 centímetros de alto. En la parte de arriba de esta estela encontramos ahí pues a un dios dándole
unas leyes a Hammurabi. Y en la parte de abajo, desde la mitad para abajo, aunque no podemos verlo ahora en esta foto, encontramos todo lo que son las 282 leyes de Babilonia. Estas se escribieron, parece ser, en el año 1770 a.C. Y esta estela está ahora mismo en el Museo del Louvre, en París. ¿Sí? Vamos a ampliar un poquito y ahí podéis ver una parte de esa estela, de esa escritura, que parece así un poco una escritura jeroglífica, pero este es el código y así es como escribían las leyes. Lógicamente, todo lo que tiene que ver con la escritura y con los idiomas y con la lengua, pues va cambiando a lo largo de los años. Vamos a ver ya alguna escritura más que tiene que ver con la Biblia. Hay un calendario que se llama el calendario de Gezer, ahí podéis ver un trozo, y esta se escribió sobre una piedra de caliza blanca, y los estudiosos dicen que esto es un poema que tiene que ver con actividades agrícolas. Esta es la primera vez que encontramos una escritura alfabética hebrea, porque hasta ahora eran más bien signos tipográficos tipo jeroglíficos, pero ahora ya comenzamos a hablar de una especie de alfabeto tal como nosotros lo conocemos. Y este calendario data del año 925 a.C. Es normal que veamos todas estas cosas porque para que la Biblia se escribiese tenemos que entender también que el ser humano tenía que escribir. Hay también una inscripción de Siloé, que lo veis en la parte de arriba de esta foto, y esta está escrita en el año 700 a.C. Si os acordáis, Ezequías quiso hacer un túnel en forma de S para llevar el agua hasta Jerusalén. Y cuando terminó esa gran obra, que además podéis leerla en cualquier lugar de historia o en internet, o hasta podéis ver fotos o vídeos del túnel de Ezequías, cuando terminó esta obra, escribió una inscripción nombrando todo el éxito que había conseguido cuando terminaron de hacer este túnel. Y eso es lo que se conoce como la inscripción de Siloé. Así que ahí Ezequías escribe lo contento que estaba porque habían conseguido hacer ese túnel. También ahora podemos ir a algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 20 y versículo 20 dice: los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Así que ahí ya encontramos cómo parte de algunos textos bíblicos nos muestran también cómo las personas de aquella época estaban no solamente haciendo estas obras de ingeniería, sino también escribiendo estas cosas. En segundo de Crónicas 32:30 dice también, refiriéndose a esto: este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y veis cómo es tan importante dejarlo registrado, porque todo lo que queda puesto en una piedra no pasa, ¿no? El otro día veía también unos vídeos de por qué los judíos aún hoy en día dejan piedras encima de las tumbas de sus seres queridos. Y de hecho, si recorres la Biblia y todo el Antiguo Testamento, las piedras siempre tuvieron una parte primordial en el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Josué, por ejemplo, o en el Pentateuco encontramos al pueblo de Israel usando piedras para conmemorar lugares, para dejar registros de algunas cosas, Dios mismo diciéndole a su pueblo que levantasen una piedra grande o 12 piedras, etcétera, etcétera, porque las piedras son eternas, por decirlo así. Y entonces hoy en día los judíos, si tú vas a ver un cementerio judío, vas a ver que encima de cada lápida donde está enterrado un ser humano, pues ahí dejan piedras de distintos formatos, de distintos colores, porque para ellos las piedras es un símbolo de
eternidad, ¿no? Por eso el tema de las piedras en Israel. Es muy curioso estudiar ese tema, las piedras e Israel a lo largo de las escrituras. Encontramos también una piedra muy famosa que se llama la piedra moabita, y esta está en el este del Mar Muerto, o más bien se encontró en ese lugar. Y esta ya es una escritura cananea que data del siglo IX antes de Cristo y tiene que ver con la rebelión del rey Mesa contra Israel. Si tú quieres leer este pasaje de Segundo de Reyes capítulo 3, vas a encontrar cómo ahí se produce todo lo que sucede cuando el rey Mesa pues se rebela contra el pueblo de Israel. Y entonces parte de eso está registrado en esta piedra moabita. Vais viendo pues cómo diferentes textos de las escrituras corresponden también con escrituras muy antiguas. Luego también, por supuesto, si pensamos en una de las primeras escrituras de la Biblia, pues nuestra mente se va al Éxodo, ¿verdad? Capítulo 20, donde encontramos a Dios escribiendo y diciéndole a Moisés que escribiese los 10 mandamientos. En Éxodo 31, 18, por ejemplo, dice ahí que Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que ya encontramos cómo la piedra se usaba para la escritura. También en Deuteronomio 27, versículos 2 y 3, dice así: y el día que pases el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Entonces, una de las formas que había en la antigüedad para poder escribir sobre una piedra y que fuese más o menos legible, pues era pintar con cal blanca las piedras, y entonces luego podías escribir encima para que se entendiese correctamente. Eso es lo que Dios le dice ahí también en este versículo en Deuteronomio. Entonces ya hemos visto cómo los primeros soportes de escritura tenían que ver con la piedra, pero luego también comenzó a escribirse sobre arcilla. Aquí encontramos también una escritura sobre barro, ¿no? Sobre arcilla. Y mira también cómo la palabra de Dios también dice esas cosas. En Ezequiel 4, versículo 1, Dios le dice a Ezequiel: tú, hijo de hombre, tómate un adobe, es decir, un ladrillo de barro, y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. A veces estos versículos se nos pasan desapercibidos porque no estamos pensando en la escritura. Pero fijaos entonces cómo en la época de Ezequiel, para escribir algo, pues lo escribían sobre arcilla. También en Jeremías 32:14. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días. Entonces, a veces estas tabletitas de barro se guardaban también en vasijas de barro más grandes, porque era una forma de conservarlas. Daos cuenta de que ya parte de estos escritos van a ir quedando ahí registrados para luego ir formando la palabra de Dios. También aquí vemos una foto de una arcilla escrita, y las crónicas de reyes que se mencionan en el Antiguo Testamento también han sido preservadas en tabletas de arcilla. Por ejemplo, hay reyes tales como Sargón, Senaquerib, Asnapar, Nabucodonosor y Belsasar que aparecen nombrados en arcillas, en tabletas de arcilla, y además que no tienen nada que ver con la Biblia, es decir, tabletas de arcilla que se habían escrito en aquella época o en aquellos imperios, pero seculares, y sin embargo sus nombres, que son nombres que aparecen en la Biblia, salen también en estas tabletas de arcilla.
También otro de los soportes que se siguieron usando fue también la madera o la cera. Aquí te pongo una imagen, por ejemplo, de diferentes maderas donde se escribía. Y esto también aparece en la Biblia. Yo pensé que iba a haber menos textos que hablaban de esto, pero sin embargo, la Biblia nos muestra cómo se iban escribiendo las cosas en diferentes formatos. Números 17, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Entonces no solamente escribían en piedra o en arcilla, sino que también en madera y a veces sobre palos, y a veces los palos los pintaban de blanco también y escribían sobre ellos. Aquí tienes una foto de unas maderitas como si fueran unas tablas donde también se escribía, y esto sale también registrado en Ezequiel 37:16. Dios le dice: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. También puedes ver esto en Isaías 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. ¿Te das cuenta que la mayoría de las veces en las que aparece algún formato físico para registrar la escritura es Dios que le dice que registren las palabras a sus profetas o a sus siervos? ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces Dios dice: escribe esto en una piedra, escribe esto en una madera, escribe esto en un palo? Porque Dios, que como vamos a ver después, comienza a hablar de una forma oral al ser humano, con el tiempo va diciéndoles que vayan registrando sus palabras y su revelación en lugares permanentes, para que queden escritos para las futuras generaciones. Otra de las cosas o de los elementos de los soportes donde se escribía era también el metal. Casi no hay un material sobre el que no se pueda escribir. Y esto ya se lo dice Dios a Moisés en Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello estas palabras: santidad al Señor. Así que también en el metal, en este caso un metal precioso como el oro, también se hacían grabados y se escribía. Una de las cosas que tal vez te suene si has leído algo en cuanto a las escrituras antiguas es las ostracas. Aunque suena una palabra así un poco divertida, la ostraca era loza que se rompía o trozos de cerámica. Es decir, cuando alguien en casa estaba usando, pues yo qué sé, una jarra de barro o de cerámica y se le rompía, pues luego, como no podían pegar esos trozos, usaban esos trozos llamados ostracas para escribir cosas. Y es de ahí de donde vienen, por ejemplo, la ostraca de Samaria, que es muy importante, y esto tenía que ver con escritos en cuanto a mercancías del palacio de Jeroboam II en el 750 a.C. Así que hay diferentes tipos de ostracas y diferentes inscripciones y escrituras, pero vemos cómo se aprovechaba casi cualquier material para escribir. Otra de las cosas que ya conocemos más es el papiro, ¿verdad? El papiro crecía allí en el Nilo, y con el papiro, que era una planta, pues lo iban secando y lo iban quitando láminas finas con una técnica, y entonces usaban el papiro no solamente para escribir. El papiro se usaba antiguamente para muchísimas cosas, por ejemplo, hasta para hacer barcos, y esto hasta aparece en la Biblia también. Así que el papiro comenzó en Egipto y luego se extendió a Grecia y a Roma. Ya prácticamente con el papiro podemos hablar de una escritura
que ya se extiende muchísimo en todo el mundo. Si leemos, por ejemplo, la segunda carta de Juan, el versículo 12, dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Bueno, sabemos que el Nuevo Testamento se escribe en griego, y ese versículo que acabamos de leer, donde pone papel, el papel, la palabra griega que aparece ahí es jartes o cartes, como una carta, y eso significa papiro. Es decir, que Juan está diciendo que había escrito su carta sobre papiro. Del griego biblos también vemos que significa papiro. Luego del griego biblion significa rollo de papiro, y de ahí viene nuestra palabra Biblia, que significa rollos de papiro, y que luego llegaron a significar justamente eso, los libros. La Biblia justamente nos lleva al papiro, es decir, cuando se hablaba en aquella época de Biblia, ya se hablaba como una forma de decir los rollos de papiro, porque fue el uso del papiro algo que comenzó a usarse ya muchísimo, mucho más que los formatos que teníamos antes, la madera, el barro, etc. Y del papiro se pasa al pergamino, porque ¿qué pasaba con el papiro? Pues el papiro cada vez escaseaba más, y debido al gran uso que se le daba para la escritura, pues entonces se comenzó a imaginar o a pensar que también se podía usar el pergamino, y el pergamino justamente pues es piel de los animales, ¿no? Puede ser de un cordero, puede ser de una cabra, generalmente de animales medianos. No se usaban grandes animales para extraerles la piel, pero sí animales medianos que se les quitaba la piel se secaba, la piel se estiraba, y también con diferentes técnicas, sobre todo por el lado de adentro, donde no estaba el pelo del animal, pues es donde se escribía. Entonces tienes ahí a la izquierda como un dibujo de una persona preparando una piel para escribir, y también en el lado derecho, según como te salga en tu pantalla, vas a encontrar un pergamino. El pergamino, la palabra pergamino, proviene de un rey que se llamaba Eumenes II, y él era el rey de Pérgamo. Y este hombre resulta que perfeccionó mucho la escritura sobre el pergamino. No es que se lo inventara él, pero sí que perfeccionó la técnica. Y por eso, como él estaba en Pérgamo, pues ahí comenzó a llamarse pergamino, debido a que fue allí donde este rey perfeccionó de tal forma la escritura que casi parece que fue él quien se la inventó, de escribir en pergamino. Y también, si leemos la historia judía, en el Talmud, que es el libro de leyes de los judíos, ellos requerían que la Torá, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, tenían que ser copiados sobre pieles de animales. No se podía usar otro formato físico para escribirlo. Así que los pieles de animales, los pergaminos, comenzaron a usarse muchísimo, porque además hasta ese momento era lo que permitía que la escritura quedase el mayor tiempo posible y no se estropease. Mira cómo, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 4 y versículo 13, le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, porque los pergaminos eran aquellos donde estaban escritos en piel algunos libros del Antiguo Testamento. Por eso Pablo quería releerlos siempre que podía. Y del rollo de papiro o pergamino, vamos a encontrarnos algo muy interesante, y es que comenzaban a envolver todos estos pergaminos. Podían ser tanto de papiro como de pergamino, pero inventaron el tema del rollo, ¿vale? Y como podéis ver ahí en la imagen, pues era un papiro o un pergamino que se iba enrollando, y entonces a medida que lo ibas leyendo tenías que ir moviendo y desplegando, entonces
en un lateral se iba enrollando y en el otro se iba desenrollando. Era más o menos práctico, pero claro, cuando era un rollo muy grande, ya era complicado de leer y además era pesado. Estos rollos comenzaron a escribirse en columnas de 7 a 10 centímetros de ancho, y también los rollos prácticamente como tope llegaban a los 10 metros de largo, ¿no? Imagínate un rollo de piel de 10 metros, era algo pesado realmente, tanto de sostener como de ir abriendo para poder leerlo, y también tenía 25 centímetros de ancho. Entonces se inventan estos rollos y vamos viendo cómo de aquellas primeras escrituras de piedra, por ejemplo, ahora ya está la cosa mucho más avanzada y es mucho más práctica. Pero aún así vamos a llegar a un momento en la historia en que se deja de usar el rollo y se pasa al códice. ¿Qué era el códice? Bueno, pues se deja de usar un rollo y lo que se hace es ir pegando diferentes páginas de papel o cosiéndolas una sobre otra, y esto es ya lo que es casi como lo conocemos hoy, un libro. El códice era la tableta romana o el libro, y en el siglo II prácticamente, y fue ahí porque en el siglo I todavía se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, en el siglo II los cristianos hacen un uso bastante extensivo del códice. Casi podríamos decir que fueron los cristianos los que más códices escribieron, porque estaban escribiendo la palabra de Dios. Así que ya sabemos diferentes palabrejas de estas, ¿verdad? Lo que es un papiro, lo que es un pergamino, lo que es un rollo y lo que es un códice, que ya prácticamente es como si fuera el libro que nosotros conocemos. Ahora, cuando pensamos en cómo se formó la Biblia, pensamos en que Dios se comunicaba con el ser humano de una forma oral. Por ejemplo, Dios hablaba con Adán y con Eva. Más adelante hablaba también con sus siervos, con sus hijos de su pueblo. Habló con Moisés y habló con Abraham y lo hacía de una forma oral. También las tradiciones orales se iban pasando de padres a hijos, a nietos, etc. Y era antiguamente así como las personas que no sabían leer ni escribir se transmitían y se pasaban la información. Pero después Dios va ordenando que se escriba su revelación. Ya os decía antes que Dios quiere que sus palabras queden grabadas, no que sea solamente una tradición oral. Moisés es el primer ser humano que nos muestra la Biblia, por lo menos lo que la Biblia dice en cuanto a quién fue el primero en escribirla. De hecho, la tradición judía, sin lugar a dudas, habla de Moisés como aquel escritor que escribió la Torá, el Pentateuco, ¿vale? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él fue el primer escritor. Y la Biblia, por ejemplo, nos dice que escribió varias cosas. En Éxodo 17 dice que escribió un recordatorio sobre Amalek para borrar su nombre de sobre la faz de la tierra. También en Éxodo 24 encontramos que Moisés escribe las palabras del pacto en el Sinaí. Luego encontramos en Éxodo 34 a Moisés escribiendo los 10 mandamientos. Aunque al principio fue Dios quien escribe con su dedo en aquellas tablas, es Dios quien prepara las tablas y es Dios quien escribe las tablas. Pero cuando después de 40 días Moisés baja con aquellas 2 tablas de los 10 mandamientos y ve al pueblo que está haciendo el becerro de oro, Moisés se enfada y rompe las piedras. Y entonces vuelve otra vez, otros 40 días al monte, y ahora Dios ya le dice, mira, Moisés, ahora vas a ser tú el que se tenga que preparar esas tablas y vas a ser tú quien las va a escribir. Dios da nuevas oportunidades, pero a veces ya no es lo mismo que al principio. Lo que al principio Dios lo da todo hecho, ahora es algo que le iba a costar trabajo a Moisés. También encontramos cómo Moisés escribe las jornadas de Israel en el desierto, en Números 33. Encontramos cómo Dios le dice también a Moisés que escriba el libro de la ley y que lo ponga al lado del arca, en Deuteronomio 31. Y en el capítulo 32 de Deuteronomio
también encontramos un cántico que hace Moisés y que le enseña al pueblo de Israel. Así que vamos viendo ya cómo se van escribiendo parte de la escritura y cómo Dios va ordenando que se vayan escribiendo. Por supuesto, hay cosas que caen de cajón, como por ejemplo, Moisés no pudo haber escrito su propia muerte, ¿verdad? Entonces alguna otra persona lo tuvo que hacer, posiblemente Josué. Cuando al final de Deuteronomio dice que Dios enterró a Moisés en el valle y que ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, pues lógicamente eso no lo pudo escribir Moisés. Entonces sí se les atribuye a Moisés estos 5 libros, pero hay algunos relatos que lógicamente Moisés no pudo escribir. Bien, esto también nos muestra algo importante, y es que otros escritores bíblicos y también Jesús mismo apoyan este criterio de que fue Moisés el escritor de esos primeros 5 libros de la Biblia. Por ejemplo, Josué, Esdras, Marcos, Lucas y Juan, y como decíamos también Jesús, ellos mismos hablan de la ley y de los escritos de Moisés. Esto deja sin lugar a dudas que Moisés fue uno de los primeros en escribir la palabra de Dios. Bien, también Josué escribe en el libro de la ley de Dios. Puedes leerlo en el capítulo 24 y versículo 26. Vemos también a Samuel escribiendo las leyes del reino en su primer libro, capítulo 10 y versículo 25. Es decir, que poquito a poco y gradualmente las escrituras del Antiguo Testamento se fueron agrupando en una colección de libros que en el tiempo de Esdras parece ser que ya estaba prácticamente bastante desarrollado, lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, los diferentes escritores bíblicos van juntando una serie de escrituras y van valorándolas como sabiendo que es la palabra de Dios, que son revelaciones de Dios, que son profecías de Dios, y todo esto llega a un momento importante con Esdras, cuando se agrupan allí como una colección. Todo esto que estamos diciendo ahora es algo general, es como una introducción. Luego iremos parándonos en muchas de estas cosas. También el historiador judío, Josefo, dijo que no se añadió ningún libro más a las escrituras hebreas después de Malaquías. Entonces sabemos, porque Josefo fue contemporáneo, prácticamente él vivió en el primer siglo de la Iglesia, y él escribió muchas cosas por las cuales hoy conocemos cultura, historia, etcétera, etcétera. Y él dice estas cosas, ¿no? Después de Malaquías hubo esos 400 años de silencio, donde es verdad que surgieron escritos, pero como vamos a ver, no eran escritos inspirados por Dios. Por eso, cuando lleguemos a ese tema, vamos a ver que se les conoce como apócrifos o deuterocanónicos, ¿vale? Aunque también tenemos que decir que algunos de estos escritos, como por ejemplo el libro de Enoc, que lo nombra la Biblia, de hecho en Judas se nombra, eran libros que no eran inspirados por Dios, pero que sí leyeron y estudiaron los escritores de la Biblia. Tanto Pedro como Judas hacen referencia a este libro de Enoc, por ejemplo, en sus escritos. Entonces nosotros también podríamos leer esos libros apócrifos sabiendo que no son palabra de Dios, pero sí que hay muchas cosas ahí que nos pueden ayudar para entender ciertos aspectos de las escrituras. El Nuevo Testamento ya se escribe en un periodo de tiempo mucho más corto que el Antiguo. A veces decimos que hicieron falta más de 1000 años, algunos dicen 1600 años, para que se escribiese toda la Biblia. Y más o menos fueron unos 40 escritores de 3 o 4 continentes diferentes y en diferentes épocas. Por eso la Biblia no deja de ser un milagro, porque alguien que pretenda hacer algo así, sin que se contradiga un escritor con el otro, ni un tema con el otro, que además unas profecías encajen con otras,
Todo eso tiene que ser porque hay una mente rectora detrás de todas las escrituras y detrás de todos los escritores, que es quien va guiando y construyendo esa escritura milagrosa de la palabra de Dios. Luego, en el Nuevo Testamento se van escribiendo cartas inspiradas por Dios, que son escritas para iglesias e individuos. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son escritas para arreglar problemas en la iglesia, porque así somos los seres humanos, pero ya son consideradas como escritos autoritativos. Así como tenían el Antiguo Testamento como autoridad divina, también se van dando cuenta los apóstoles y las iglesias de que esas cartas que escribe Pablo, que escribe Pedro, que escriben luego los evangelistas, etc., vamos a ver cómo ellos los valoran como palabra de Dios, igual que el Antiguo Testamento. Se van incorporando los evangelios casi al final. No son los evangelios los que se escriben primero. Sin embargo, también se van incorporando porque son testigos oculares que estuvieron con Jesús, que le vieron sus milagros, que le vieron morir, que le vieron estar sepultado y que le vieron resucitar. Entonces son documentos históricos. Y el Nuevo Testamento termina con la revelación del Apocalipsis. Nosotros no vamos a pararnos en estos estudios en cuanto a estudiar los libros en sí, porque el estudio tiene que ver con cómo se formó la Biblia. Y aunque hoy es más bien una introducción, estamos haciendo algo general. Luego iremos viendo por qué estos manuscritos, por qué no otros, por qué los apócrifos no, por qué, cómo es esto de las variantes textuales, etc. ¿Vale? Pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo se fueron formando poco a poco. Ahora, nuestra Biblia actual, la que tienes, la que estamos leyendo, se compone del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Aunque la palabra testamento, que viene del griego diateke, más bien significa pacto y no tanto testamento. Así que si tuviésemos que decir de una forma teológica más exacta, tendríamos que referirnos a la Biblia como que está formada por un antiguo pacto y un nuevo pacto, y no hablar de testamentos. Pero bueno, lo conocemos así y tampoco pasa nada. Entonces, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, nos encontramos con 5 libros del Pentateuco, más otros 12 libros de historia, más 5 libros poéticos, más 5 profetas mayores, más 12 profetas menores. Fíjate cómo, casi como una regla mnemotécnica para estudiar, podemos recordar estos números: 5, 12, 5, 5, 12. Es fácil. 5, 12, 5, 5, 12. Es como un número de teléfono. Y esto lo que hace es recordar 5 Pentateuco, 12 de historia, 5 de poesía, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Y así, de una forma muy sencilla, podemos recordar de qué se compone el Antiguo Testamento. Y este arreglo en el que tenemos hoy nuestras Biblias procede de la Vulgata latina, ¿vale? Porque ella a su vez procede de la Septuaginta. Vamos a ver en otra clase cómo la Septuaginta es la escritura del Antiguo Testamento que estaba escrita en hebreo y se traduce al griego. Entonces se llama la Septuaginta. Vamos a ver cómo fueron 70, 71, 72 escritores, no sabemos bien, los que tradujeron todo el Antiguo Testamento, la Tanaj, al griego. Y eso se conoce como la Septuaginta, por eso Septua de 70, ¿sí? Y es por eso que tenemos así nuestras Biblias. Ahora, la Biblia hebrea, que como hemos visto en el vídeo, se llama Tanaj porque la T, la N y la J o la K nos muestran que era la Torá, Ketubín y Netubín, más o menos, ya no me acuerdo el nombre, hablan de esos 3 tipos, es decir, uno es el que se refiere a la ley, otro el que se refiere a los profetas y otro el que se refiere a los escritos. Es decir,
La Biblia hebrea, la que leen los judíos hoy, y lo que fue originalmente el Antiguo Testamento, se componía de estas tres partes. Nosotros los dividimos en más partes, pero cuando ellos hablan del Antiguo Testamento o de la Tanaj, hablan de la ley, que tiene que ver con los 5 primeros libros, hablan de los profetas, tanto los anteriores como los posteriores, y luego hablan de los escritos, y ahí se incluyen libros poéticos y libros históricos. Esta es la forma en la que ellos tienen sus Biblias divididas, pero recuerda que nuestro Antiguo Testamento tiene los mismos libros que la Biblia hebrea, los mismos libros que los sabios del Antiguo Testamento, los padres de la Iglesia reconocían, son los mismos que tenemos hoy en nuestras Biblias, ¿vale? Así que de ahí viene todo los libros como los tenemos hoy. Cuando pensamos en los libros que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, pues tenemos 5 libros de historia, 21 libros de doctrina y un libro de profecía. Y ahí podríamos desglosar un poquito más. Hablamos de los 4 evangelios, más uno, que es Hechos, son esos 5 libros de historia. Luego tenemos esos 25 libros o cartas donde encontramos doctrina, tanto para iglesias como escritas también a individuos. Y luego el libro de Apocalipsis, ¿vale? Que es un libro profético. Ahora, los idiomas de la Biblia. Los idiomas de la Biblia también es interesante porque, como os decía al principio, la Biblia no se escribió en castellano. La Biblia que tú tienes hoy en tus manos es una traducción de otra traducción, de otra copia, de otra copia, de otra copia, de otra copia, y así hasta el original. Que los originales de la Biblia no los tenemos, ¿vale? Porque si no, muchas personas estarían adorando y haciendo idolatría de esas copias originales en vez de estar adorando a Dios. Por eso creo yo que Dios no permitió que se conservasen los originales. Pero la Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Luego, algunos trozos del Antiguo Testamento, por ejemplo, como Esdras y algunos versículos de Daniel, se escriben en arameo. El arameo es muy parecido al hebreo. Si no los conocemos, prácticamente diríamos que es hebreo los dos. Es simplemente una variante del hebreo. Y luego el Nuevo Testamento se escribe en griego. ¿De acuerdo? Así que esto es muy fácil de recordar. La Biblia se escribió sobre todo el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. ¿Vale? Pero algunos trozos como Esdras y Daniel se escriben en arameo. Y también vamos a encontrar, como vamos a ver ahora, algunas palabras o algunos términos en el Nuevo Testamento que también están en arameo. Por ejemplo, unas curiosidades del idioma hebreo es que es un idioma semita, ¿vale? Como otros, como el árabe, etc. Entonces, el hebreo se escribe al revés que nosotros. Nosotros, si tomamos una hoja de papel, vamos a comenzar a escribir de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero el hebreo se escribe de derecha a izquierda, algo que nos es difícil para nosotros. Y además solo se escriben consonantes. En el hebreo no existen las vocales. Así que imagínate qué complicado era leer el hebreo y saber las vocales había que ponerlas cuando hablabas, pero no se escribían. Y además el texto se escribía todo junto, sin separación de palabras. Así que fíjate qué complicado es el hebreo. Luego, el arameo, como decíamos, es similar al hebreo, pero comenzó a usarse más o menos en el año 500 a.C., después del exilio del pueblo de Israel. Decíamos que es en Esdras y en Daniel donde aparecen algunos escritos en arameo, pero también la lengua materna de Jesús y de sus congéneres en esa época era el arameo. Por eso a veces cuando Jesús resucita a aquella niña y le dice Talita Cumi, eso es arameo, le está diciendo niña, levántate.
O cuando dice, le dice a aquel sordo y pone los dedos en sus oídos y le dice efata, le está diciendo sé abierto, abre tus oídos. Es también una palabra aramea. Cuando Jesús está en la cruz y dice Eloí, Eloí, lama sabactaní, está diciendo también en arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando a veces Jesús ora al Padre y dice Abba, Padre, el Abba es la palabra para papá en arameo. Y también los cristianos usaban la expresión aramea Maranata, que significa Cristo viene. Así que veis cómo en aquella época se usaba el arameo también. Os digo, era la lengua materna de Jesús. Y en el Nuevo Testamento se escribe en griego porque era el idioma universal. Todo lo que era el imperio romano y el imperio griego y todas las formas helenísticas y el helenismo que se fue llevando hasta los confines de la tierra, el griego lo conocían prácticamente todas las personas, y es por eso como se traduce el Antiguo Testamento al griego. Como os dije antes, la Septuaginta. Ya las personas no estaban usando el hebreo como hace cientos de años, sino que usaban el griego. Y entonces deciden, creo que fue Ptolomeo II, un rey que decidió pedirle a 70, a 71, 72 escribas que tradujesen la Biblia del hebreo al griego. Y esa es la Septuaginta. ¿Vale? Es el idioma que se usaba sobre todo en el siglo I y es lo que se llama el griego koiné. No es como el griego que se habla hoy, por ejemplo, en Grecia. Es un griego diferente. El griego koiné, el griego del Nuevo Testamento, era el idioma vernáculo, por decir así. Era el idioma que usaba la gente de la calle y era un idioma común. ¿De acuerdo? Así que vemos esas tres diferencias en cuanto a estos tres idiomas. Y aunque también es cierto que los escribas fueron de alguna forma muy criticados por Jesús, así como los fariseos, tenemos que reconocer que los escribas han hecho un trabajo formidable para que hoy podamos tener las escrituras. Los escribas eran como los amanuenses o eran aquellas personas que copiaban una y otra vez las escrituras, una y otra vez. Hemos de hablar, tal vez si tenemos tiempo, de cómo lo hacían. Aquí tenemos una foto de un escriba judío y ellos dedicaban muchas horas al día y de una forma tremenda, como ya sabéis, a veces de tener que estar lavándose las manos cada vez que aparecía el nombre de Dios, contaban todas las letras que iban escribiendo para que fuesen exactas al otro manuscrito que estaban copiando, etc. Por eso que los escribas del Nuevo Testamento fueron muy importantes para ir dejando toda esa tradición escrita de los libros de la Biblia. ¿Qué pasa? Que los escribas no veían a Jesús como el Hijo de Dios y también junto con los fariseos llegaron a querer matar a Jesús porque él se auto llamaba Dios o que era el Hijo de Dios. Pero los escribas en cuanto a este tema de las escrituras fueron parte muy importante. Entonces esto es lo que vamos a ver hoy o lo que hemos visto ya. Es una introducción algo general a lo que es la gestación de la escritura. Lo que vamos a ver el próximo día, si Dios quiere, el próximo martes, va a ser el nacimiento de la escritura, es decir, los manuscritos, de dónde vienen, cómo se escribieron, qué manuscritos sí, cuáles no, fueron formando la palabra de Dios. Entonces, esto lo vamos a dejar ya para el próximo día. ¿De acuerdo? Espero que este tema pues sea un poquito apasionante también. Hoy ya os digo, es una introducción un poquito así más teórica, pero vamos a ir descubriendo por qué el libro que tenemos en nuestras manos es ese, por qué tiene los libros que tiene y no tiene otros,
quiénes fueron los que decidieron que estuviesen esos libros y no otros, y otra serie de cosas muy interesantes, ¿vale? Porque recuerda, la Biblia que tienes en tu mano, sea la versión que sea, es una versión muy, muy cercana a lo que fueron los originales. Y no tenemos que tener miedo de las diferentes versiones o de que unas palabras se cambien en la Biblia. Eso no afecta para nada el mensaje del Evangelio. E iremos también viendo que lo inspirado de lo que Dios dio no significa que el hebreo era más importante que, por ejemplo, el español. Con esto quiero decir, no es que Dios eligió el hebreo porque tenía que ser ese idioma. En cualquier idioma, la palabra de Dios sigue siendo una palabra que tiene poder para cambiar las vidas, a pesar de las traducciones y a pesar de las diferentes versiones, ¿vale? Si tienes la Biblia de las Américas o tienes la Reina Valera 60 o tienes la nueva versión internacional o Dios habla hoy, aunque cada una de ellas tiene un propósito diferente de por qué se escribe o por qué se traduce así, todas son versiones muy buenas donde Dios nos habla. Por eso la Biblia es un milagro. Bueno, pues vamos a dejar aquí este tema. De nuevo recuerdo que si tenéis preguntas o alguna cosa que queréis aclarar o decir alguna cosa, lo que sea, podéis escribirnos al email o al WhatsApp, a la iglesia, o mismo en los vídeos que se irán subiendo a YouTube, y ahí podéis también hacer vuestras preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Gracias por este tema que es tan apasionante y que a veces no lo vemos en la iglesia, pero sí que es importante de entender cómo se formó nuestra Biblia, Señor. Porque amamos tu palabra, sabemos lo importante que es para nuestras vidas, para nuestro crecimiento, para que las personas se salven, para que el Espíritu Santo hable y transforme las vidas de aquellos que nos rodean. Y este libro santo que tenemos en nuestras manos, queremos saber cómo se formó. Y es por eso, Señor, que te damos gracias, porque tú has preservado tu palabra a través de los siglos y has guiado a escritores bíblicos y los has inspirado para que escribiesen una palabra perfecta, una palabra santa. Gracias, Señor, por la Biblia. Gracias porque sin esta revelación especial no podríamos conocer los detalles de por qué nos amas, de lo que Cristo hizo por nosotros y de cómo estás preparando un hogar para cada uno, Señor. Por eso pedimos que podamos poner en práctica todo esto, que amemos la Biblia y que la valoremos, porque es tu misma voz, tu misma palabra. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.